100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Pedro Luis y Darío Restrepo Botero, segunda parte. Durante el último medio siglo, los antioqueños y los colombianos aprendieron a identificar el vidrio con una marca, Peldar. Poca gente, sin embargo, sabe que esa marca está formada a partir de las iniciales de Pedro Luis y Darío Restrepo. Estos dos hermanos conocieron de cerca la pobreza y lograron vencerla gracias a su capacidad de trabajo, liderazgo y valor para los negocios. Hoy hablaremos de sus ejecutorias al frente de la compañía fabricante de vidrio y envases. Darío, Pedro Luis y el nacimiento de Peldar. Los hermanos Darío y Pedro Luis Restrepo Botero compraron en 1939 la vidriera Fenicia de Caldas y el 16 de noviembre de ese año se constituyó por escritura pública una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto y giro principal de los negocios consistía en la fabricación y venta de artículos de vidrio. Como se ha reseñado, el nombre dado a la nueva empresa es bien significativo, pues se agruparon las iniciales de Pedro Luis y Darío Restrepo para formar la palabra Peldar. El momento en que iniciaba labores Peldar era relativamente incierto. Nein, meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland. 2 meses antes, en septiembre de 1939, se había iniciado la Segunda Guerra Mundial con el ataque de las tropas de Hitler a Polonia y las declaraciones de guerra de Inglaterra y Francia. La confrontación, sin embargo, terminó por favorecer los intereses de esta nueva compañía, pues las dificultades de transporte y comercialización de bienes de origen europeo aumentaron los precios y dificultaron las importaciones. En consecuencia, la producción de vidrio nacional se vio favorecida. En ese momento, se emprendieron acciones importantes en la compañía, como lo comenta el historiador Víctor Álvarez Morales. Ante el incremento del mercado y la posibilidad de una demanda creciente, los hermanos Restrepo procedieron a adquirir no solo yacimientos para la producción de vidrio, sino a transitar de la forma artesanal de producción de vidrio que tenía tradicionalmente la vidriera de Caldas a formas mecanizadas. Para el efecto, buscaron asistencia técnica y mejoraron notoriamente la producción. Los hermanos Restrepo reconocieron la importancia que iba adquiriendo la publicidad para promocionar sus productos y en reiteradas oportunidades publicaron en la prensa avisos de gran tamaño apelando al sentimiento nacional de los consumidores y destacando su capacidad de competir con el vidrio importado. El punto de venta de la empresa era el Almacén Cristal, ubicado en la calle Boyacá. En la misma calle se hallaba además frente a la Puerta del Perdón de la Candelaria la Cristalería Paul, que también distribuía los productos de Peldar. Por este tiempo se fundó en Pereira una empresa productora de vidrio que tuvo como mercado inicial la zona cafetera. De esta forma la competencia surgía y las buenas condiciones económicas del país permitían la fundación de otras fábricas de vidrio en distintas ciudades. Por consiguiente, aumentaban los competidores por el mercado del vidrio. Una nueva dimensión de Peldar a partir de 1946. El crecimiento de las ventas de Peldar hizo que los hermanos Restrepo Botero empezaran a pensar en la ampliación y tecnificación de su empresa. Se requería construir una nueva planta y dotarla de tecnología de punta. A partir de 1944 se iniciaron los estudios necesarios para crear una fábrica mucho más moderna. En 1945, Darío y Pedro Luis consiguieron que el municipio de Envigado concediera una exención de impuestos para la nueva fábrica y compraron a la religiosa Susana Londoño el primer lote en este municipio, en donde se levantaría la nueva planta. Una parte de los recursos para esta construcción surgió del trabajo que se adelantaba en la fábrica de Caldas, pero otra vez fue necesario apelar al crédito bancario, pues se trataba de una inversión de altas proporciones. La mayor parte de estas compras se hizo a nombre de los dos hermanos.
Para la nueva fábrica era preciso contar con un espacio suficientemente amplio, buenos servicios públicos, facilidad de comunicaciones y medios de transporte. Para el efecto se buscó un lote ubicado estratégicamente al lado de la línea del ferrocarril de Amagá, ahora de propiedad del ferrocarril de Antioquia, y sobre la vía que comunicaba a los municipios de Envigado e Itagüí. Una vez iniciadas las construcciones en julio de 1946, se formalizó un contrato con el ferrocarril de Antioquia para que se creara una derivación de la línea férrea de manera que la carrilera llegara hasta el interior de la planta. El historiador Víctor Álvarez habla del impacto de esta planta para el municipio de Envigado. Establecer una fábrica del tamaño de Peldar en aquel momento significaba una fuente de trabajo importante para los vecinos de la localidad y una población que habría de demandar recursos. De otro lado, el diseño urbanístico de la propia población de Envigado tomaría un eje principal alrededor de las esquinas de la planta. Donde aún se encuentra la planta, los documentos designaban aquello como el camino que conduce a Itagüí y el borde del río. Un poco más impacto tendría la progresiva adquisición de otros terrenos en la misma población de Itagüí. De otro lado, también Peldar y don Pedro Luis en persona crearon urbanizaciones para proveer de vivienda a los obreros de su compañía. Les prestaban el dinero para adquirir el lote, les prestaban para construir la casa y lo descontaban en contados mensuales de los ingresos de los trabajadores. Y esa es otra forma de impacto de la compañía sobre la población de Envigado. Por aquel tiempo, y teniendo en cuenta la nueva dimensión que había tomado la empresa, los hermanos Restrepo llamaron a su primo Gerardo Botero Arango para que se vinculara a la compañía. Botero era entonces uno de los más destacados ingenieros de Antioquia en asuntos relacionados con la geología y los recursos minerales. Rodrigo Mora Montoya nos habla del papel protagónico del ingeniero Botero en el desarrollo de Peldar. El doctor Gerardo fue una persona sumamente estimada en el campo de la geología y de la ingeniería como tal. Fue decano de la Escuela de Minas y era primo hermano de don Pedro Luis. Y la persona que se encargaba de la parte de materias primas y del diseño y el control de los diseños de hornos, etc. Y fue en realidad la tercera persona después de don Pedro Luis y don Darío que conformó el grupo de trabajo de Peldar en su iniciación en Envigado. La investigación y el desarrollo de este sector productivo avanzaba de manera considerable en otras zonas del mundo y la posibilidad de disponer de nueva tecnología implicaba hacer alianzas con las firmas que disponían de ella. Por esto, a finales de 1947, Peldar resolvió asociarse con la compañía de origen norteamericano Cristalería Corning de Sudamérica, pero manteniendo el control sobre la propiedad y el manejo de la empresa. En adelante, la compañía foránea ocuparía un lugar en la junta directiva, compuesta por 5 miembros, y al comenzar el nuevo año, la publicidad de la empresa anunciaba que los productos Pyrex y Corning Glass Works Incorporated estaban representados en Colombia por Cristalería Peldar. Un catálogo publicado por la empresa en marzo de 1949 mostraba la diversificación de sus productos, pues además de azucareras, bandejas, platos, ceniceros, dulceras, botellones y rubicones, se producían frascos y botellas de diversas clases que proveían las necesidades de varias empresas de alimentos, gaseosas, cervezas, bebidas, aceites, lociones, drogas y otros líquidos. Algunos de ellos se identificaban con las correspondientes firmas comerciales. Cola granulada, Dioxogen, sal de frutas, urosalina, entre otras. En este mismo año se liquidó la sociedad con la empresa norteamericana. Vale destacar cómo la amplia experiencia acumulada desde la niñez por don Pedro Luis le hizo posible saber de muchas cosas: la explotación minera, la fundición, la mecánica y la electricidad, la composición química para los vidrios. Orgulloso de sus tiempos de empleado y con todo ese saber, se dedicaba con paciencia a orientar la labor de quienes trabajaban en la planta, desde el modesto obrero hasta el ingeniero del laboratorio. Rodrigo Mora recuerda este estilo gerencial en la siguiente historia. Se empezaba a trabajar en una reunión informal de lo que hoy llaman comité de presidencia todos los días a las 7 de la mañana
y lo primero que preguntaba era si habíamos leído la prensa y la información tal o cual, que por supuesto no la habíamos hecho, pero eso nos movía a que todos los días estuviéramos más enterados de la evolución de las normas de gobierno, de los programas que se estaban adelantando, de las cuestiones de impuestos. Eran unas reuniones informales a las 7 de la mañana, todo el mundo estaba sentado en una mesa donde nos pasaban un tinto, y a las 7:30 aproximadamente, cuando ya todos habíamos entregado los informes o preguntábamos de las dificultades que tenía cada uno, se buscaban las soluciones y a las 7:30 todo el mundo salía a lo que él decía, a trabajar. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La presencia nacional de Peldar y la producción de vidrio plano. Entre las muchas circunstancias que vivía Colombia al promediar el siglo XX se hallaba un proceso acelerado de urbanización como resultado normal de la modernidad. Este proceso fue más intenso y se vio estimulado por la situación de violencia política que se vivía en las zonas rurales del país. Entre 1951 y 1964, los censos de población indican que se aceleró la migración hacia las ciudades y que para esta última fecha, más de 9 millones de habitantes, la mayoría de los colombianos, se hallaba en las ciudades. El historiador Víctor Álvarez habla de las tendencias del mercado del vidrio en Colombia en ese momento. Todos los colombianos que vivieron en aquella época recuerdan que fue precisamente en las décadas de los 50 y 60 en que las construcciones de viviendas pasaron de las formas tradicionales al uso del ladrillo y el cemento y la introducción de ventanas con vidrios. Más aún, los primeros edificios no disponían de ventanas en los años 20 y 30 y los que se construyen después de los años 50, todos tienen dispositivos para el uso de las ventanas. Con el incremento en la construcción, miles y miles de viviendas en todos los lugares del país, pero principalmente en las ciudades, el vidrio plano se convirtió en un elemento fundamental en el diseño de las viviendas. Y con él, en lo que aquí interesa, creció inmensamente el mercado para la producción y venta de vidrio plano. El reto de Peldar era ahora proyectarse al mercado nacional, y uno de los puntos claves de ese mercado era la capital de la República. Ya existía allí un competidor. Poco antes, en 1946, se había fundado en Usme, Cundinamarca, una nueva fábrica de vidrio, conocida como Vidriera de Colombia S.A. Los fundadores de la empresa eran importantes hombres de negocios en la capital de la República. Esta es la misma empresa que, fusionada con el capital norteamericano, pasó a ser propiedad de la Owens Illinois, que construyó una nueva planta en Soacha, Cundinamarca. Por esta misma época, ya Peldar tenía agencias de distribución en Bogotá, Cali y Barranquilla. Para adelantar esta nueva fase de crecimiento era indispensable realizar nuevas inversiones en maquinaria y tecnología. Con el fin de disponer de capital fresco, don Pedro Luis y su hermano abrieron la puerta a la presencia de nuevos inversionistas vendiendo una tercera parte de las acciones. Así, antes de finalizar el año de 1953, se habían integrado como accionistas algunos importantes hombres de negocios que veían en esta empresa un futuro promisorio. En este momento, el papel del ingeniero Gerardo Botero Arango volvió a ser fundamental, como lo comenta Rodrigo Mora Montoya. Fue muy importante la consecución de la finca donde establecieron la industria en Zipaquirá, entre Zipaquirá y Cogua, porque en la misma finca tenía la mina de arena que representa un 70% de la materia prima del vidrio. Estaba la planta de soda que suministraba una de las materias primas correspondientes al vidrio ahí en la misma Zipaquirá, y la caliza cerca también en otro sitio que se llamaba La Palma. Pero para abundar todavía en mayores ventajas, encontraron tal vez el único sitio en la sabana, en esa zona, donde era posible fundar un horno pesado con su gran chimenea y demás, en un sitio que les apareció cercano al río Bogotá
y que les permitió poder hacer las fundaciones del caso. Eso representó una gran ventaja competitiva de Peldar, porque son muy escasos las industrias que pueden tener tales ventajas. Eso fue labor del doctor Gerardo Botero con sus ingenieros que pudieron ubicar esta industria en unos terrenos de tales características. Ese hallazgo permitió a Peldar concebir el nuevo proyecto para producir vidrio plano. Los estudios realizados mostraron que la situación era especialmente favorable. Establecer una planta en ese lugar permitiría disponer de abundante materia prima. Por tratarse de una zona rural, el precio de los terrenos era relativamente bajo y se produciría para un mercado situado a solo 40 kilómetros de la capital, con el consecuente abaratamiento de los costos de transporte. En materia de organización de la empresa, se juzgó necesario contar con una mayor presencia nacional. Con este propósito se nombró como presidente al doctor Gabriel Betancourt Mejía, natural de Bogotá, pero muy ligado por sus lazos familiares a Antioquia. Antes de terminar el año de 1957, se habían dado nuevos pasos para fortalecer la posición de la empresa con la compra de terrenos para oficinas en Bogotá y la formación de otra sociedad que se ocuparía específicamente del asunto del vidrio plano, Industrial de Vidrio Estirado Plano Limitada. La planta de Zipaquirá empezó a producir en 1958 envases y otros elementos de uso doméstico, con un horno para 120 toneladas y 3 máquinas I.S. Hartford, y con la asesoría de la compañía Wheaton Glass Company. En 1961, el propio presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, inauguró formalmente la fábrica de Zipaquirá con capacidad para producir 1.200 toneladas mensuales de vidrio plano por el sistema Ford Colt, lo que equivalía a 7.500 metros día en vidrio de 2 milímetros. Además de los 450 trabajadores que se dedicaban a la sección de frascos, botellas, vasos y jarras, ahora se contaba con una planta de 370 trabajadores en las tareas de vidrio plano. La empresa tendría más de 800 personas vinculadas a las nuevas tareas en Zipaquirá. Rodrigo Mora Montoya nos habla de las dificultades de esta producción en la capital y del temple de don Pedro Luis. Al iniciar la producción o el calentamiento del horno para la producción de vidrio plano, el horno se fue al suelo y hubo que apagar, y eso demoró tal vez unos 7 u 8 meses más, mientras se consiguió la asesoría y el rediseño del horno que había fallado. Eso ocurrió y estábamos en Zipaquirá, el doctor Gerardo Botero, León Domínguez, Javier Bravo, cuando llamamos por teléfono a don Pedro Luis a contarle que el horno se había caído y que había sido necesario apagarlo nuevamente. Estábamos sumamente desalentados y llegamos a Medellín precisamente con caras largas a explicarle qué había pasado. Y nos dijo, bueno, ánimo, que este tipo de industria ustedes saben que no es de garaje, que es una actividad muy compleja y tenemos que poner todo el interés y todo el entusiasmo. No ha pasado nada, vamos para adelante. Ese era don Pedro Luis. Como era obvio, la puesta en marcha de la planta de Zipaquirá y la irrupción decidida en el mercado nacional significaron un importante nivel de competencia con la firma norteamericana Owens Illinois, establecida en Bogotá. Al final, la fuerza de la extranjera obligó a una fusión. Esta operación coincide con la muerte de don Darío Restrepo Botero en 1963. De este momento trágico para la sociedad antioqueña nos habla su hija, Yolanda Restrepo Moreno. Tengo los recortes de la gente que fue a la iglesia, de la misa que fue en la catedral, de todo. Como le digo, él murió el 29 de noviembre de 1963. Estaba pues ya mal y de todo, un mes antes le habían puesto los santos óleos y nos turnábamos y yo estaba con él al pie y mi mamá estaba con la esposa del doctor David Velázquez. Y a él le habían puesto anestesia y todo, cuando de pronto despierta y dice, me les voy, adiós. Y entonces así fue. Don Darío fue un gran benefactor e inquieto por la promoción de la educación superior. Incluso fue un apoyo fundamental para la naciente Universidad de Medellín, como lo narra Luis Gallo Martínez. Darío con el tiempo fue de las personas que ayudó a la fundación de la Universidad de Medellín.
él le dio a la Universidad de Medellín 200.000 pesos, que en ese momento era mucha plata. Recordémonos que para esa época el dólar estaba, si no estaba como a 2 pesos, era muy a la par de la moneda colombiana. Y esa plata la dio para fomentar becas de estudio de estudiantes dentro de la Universidad de Medellín. Yolanda Restrepo Moreno, hija de don Darío, también recuerda el apoyo a otras obras sociales. Mi papá fue el que hizo los apartamentos del Refugio Santana. La madre Dolores, que era una madre muy especial, iba a Peldar. A mi papá le llamó la atención y le dijo, no, es que nosotros vivimos a Punta Caridad. Entonces mi papá fue allá. Dijo, bueno, entonces yo le voy a hacer unos apartamentos para que usted los alquile y con eso sostenga lo otro. Yo me pongo hasta dusuda de acordarme de lo de mi papá. Así fue. Me acuerdo, eran 10, 5 abajo y 5 arriba. Y la madre Dolores hermosa. Entonces ya empezó a hacer la capilla, que no sé si la conocen, del Refugio Santana. Entonces hizo la capilla, pero ya mi papá se enfermó. Mi papá hizo testamento diciendo, pues todo lo que dicen antes, dice, no tengo sino estos 4 hijos, fulano, no dejo hijos naturales. Y está en plan la capilla del Refugio Santana. Si yo no puedo terminarla, mis hijos quedan con esa obligación. Y así fue. Y se inauguró con el primer aniversario de la muerte de mi papá. Cuando eso se inauguró, y decía la madre Dolores, muy hermosa, decía, es que don Darío poseyó dinero, pero no se dejó poseer de él. Retomando en nuestro relato el curso histórico de Peldar, don Pedro Luis recordaba años más tarde la razón que lo llevó a fusionarse con la compañía extranjera Owens Illinois. De allí en adelante se entabló una competencia ruinosa, hasta que tuvimos que llegar a un acuerdo por medio del cual Owens nos compró el 50% de Peldar y todo se fusionó y siguió bajo el giro de Peldar S.A. Por virtud de la nueva composición accionaria, a partir de 1964 la Owens decidió transferir a toda la empresa sus propios sistemas de administración y establecer un contrato de asesoría con su casa matriz en los Estados Unidos. Pronto surgieron las diferencias con los accionistas colombianos que vieron cómo la empresa empezaba a dar resultados negativos y se desvalorizaban sus acciones. Don Pedro Luis, que había pasado a ocupar el modesto lugar de asesor técnico, decidió entonces dar un paso al costado, vender los derechos que poseía en Peldar y emprender otro rumbo en el mundo de sus negocios. A sus 60 años había terminado para él un importante capítulo de creación y construcción empresarial al que, por un cuarto de siglo, había dedicado lo mejor de sus energías y de su capacidad al lado de su hermano que ya los había abandonado. Pedro Luis Restrepo y sus otros negocios. Después de la llegada de otros socios a la empresa, don Pedro dedicó alguna parte de sus recursos para adquirir algunas minas de carbón en Angelópolis, un par de fincas de café y plátano en el mismo municipio. Más tarde, una finca ganadera en Puerto Berrío y un espacio de recreación en Ayapel, Córdoba. Esto lo condujo a diferenciar claramente entre sus pocos negocios particulares y los negocios de la compañía. A partir de 1960, con el producto de la venta de un paquete de acciones, don Pedro resolvió iniciar otro frente de negocios, esta vez en la construcción. Como había aumentado el número de automóviles y en el centro de la ciudad se levantaban edificios para oficinas y apartamentos, resolvió adquirir un lote amplio en la avenida La Playa, al oriente de la carrera Sucre, y construir allí un parqueadero, el primero de varios pisos en la ciudad al que los vecinos de Medellín conocen desde entonces con el nombre de Autopark. A este proyecto siguió la construcción del edificio Furatena. En los dos casos, el diseño del edificio incluyó un amplio apartamento en el piso superior, en donde se combinaban las oficinas con la amplia y cómoda vivienda de don Pedro. Sobre estos negocios nos habla Rodrigo Mora Montoya. Era conveniente, indudablemente, su modo de pensar, diversificar el patrimonio de su familia inmediata. Inició eso con la construcción del edificio Autopark, que en su momento fue el único edificio en altura que existía. Tenía también una finca de ganado en Puerto Berrío y ya en los últimos años, cuando estaba prácticamente organizando su terminación de actividad en la industria del vidrio, construyó también el edificio Furatena. Todas estas actividades eran simplemente
con el ánimo de no tener todas las inversiones en una sola industria. Sin embargo, el proyecto que consideró él mismo como más importante de aquella época fue la creación de un refugio para ancianos en Envigado. Precisamente a finales de 1959 concibió la idea de crear una institución que, dotada de sus propios recursos, desarrollara esa labor caritativa. El 31 de diciembre de 1959, según escritura protocolizada en la Notaría Tercera de Medellín, don Pedro Luis y su familia donaron a la Corporación Caritativa Bernarda Uribe de Restrepo acciones de Peldar que sirvieran como el capital punto de partida para la obra. La idea era que, sin afectar su capital original y con base en los rendimientos que producían las acciones, la corporación desarrollara su actividad. Hoy la corporación es quizás igual de importante como realización de don Pedro Luis que la creación de Peldar, porque es un modelo de atención a personas de la tercera edad y orgullo de la sociedad envigadeña. Sobre la labor de esta entidad desde su creación nos habla su yerno, Rodrigo Mora Montoya. Es tal vez la obra, llamemos póstuma, de don Pedro Luis, cuando ya salió de la industria del vidrio. Nos dijo: yo quiero devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí. Empezó con la asistencia de ancianos desvalidos, obteniendo como recursos para ese sostenimiento unos arrendamientos de unas casas que él había construido en Caldas y en Envigado, con el ánimo de poder darle vivienda digna también a algunos trabajadores y a alguna gente que no tenía pues mucha fortaleza económica. Desafortunadamente se presentó la dificultad de que los arrendamientos no eran confiables como ingreso para sostener los ancianos indigentes en la institución. Entonces él rápidamente vendió esas casas y construyó pabellones de pensionado y medio pensionado dentro del mismo lote donde tenía la atención de las personas indigentes. Eso hizo posible que los ingresos normales de operación se pudieran tener confiablemente para poder atender adecuadamente el diario sostenimiento de los indigentes. El 14 de junio de 1987, mientras reposaba la siesta, falleció don Pedro en su apartamento del edificio Furatena, con la misma tranquilidad y empeño con que había vivido por más de 8 décadas. Nunca fue un ser pretencioso, e incluso sus empleados lo recuerdan como un hombre laborioso y práctico. Él y su hermano Darío formaron una de las parejas más recordadas de la historia empresarial de Antioquia en la segunda mitad del siglo XX. Pero ante todo, fueron hermanos en las buenas y en las malas, unidos por la sangre, por el afecto y por una empresa que siempre tendrá presente sus nombres: Peldar. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.